En esta segunda parte de la Pascua 14 o 15 vamos a considerar de una forma sintética los eventos que se van presentando en la Pascua de esa vez, previo a la salida de la tierra de Egipto. Y para ello vamos a considerar precisamente los textos que nos hable la palabra del Eterno, que ocurrió en esa vez, y vamos a ver si podemos ser lo más explícitos posible con los eventos secuenciales que se fueron presentando en la noche de guardar. Previo a ello, tenemos que en Éxodo 12, 3 al 4 nos dice que se ha de apartar un cordero desde el día 10 por familia, o para dos según los que baste para comer el animalito que iban a apartar, como ya lo mencionamos en la primera parte, un cordero de 1 año sin defecto, y de acuerdo al número de integrantes de las familias es como se iban a reunir en sus casas. Y sigue diciendo aquí que una vez que ya estaban ahí, pues iban a matar y preparar el cordero asado al atardecer. Y claro está que nos dice que la versión Reina Valera, que esto habría de hacerse entre las 2 tardes. En el tema, en la primera parte mencionamos las otras versiones que dicen al atardecer, y aquí nos dice entre las 2 tardes, que se refiere al mismo momento en que finaliza un día y está la secuencia del siguiente día. En Números 28:4 también se menciona acerca de un cordero, del cordero aquel del sacrificio continuo, donde uno se iba a ofrecer en la mañana y el otro entre las 2 tardes. Entonces, este cordero de la Pascua es en la segunda parte del 28:4 de Números, entre las 2 tardes, que es al atardecer o casi ya empezando el siguiente día. Para ser un poquito más claros, ahí vemos un atardecer, un ocultar del sol, y dice así: al ponerse el sol finaliza un día y da inicio al nuevo día. Esa parte es donde se le conoce como entre las 2 tardes, o en las otras versiones simplemente dice al atardecer o al ocultarse el sol. Ahí va a empezar ese día. Entonces, en esta secuencia de eventos en la noche de guardar, dice en este punto 3, es tomar la sangre para señalar los postes y marcos y puertas de las puertas, dice Éxodo 12:7. Entonces tenían que, acuérdense, reservar la sangre del animalito que sacrifican al ser degollado. Recogen esa sangre y con esa usan como una especie de brocha y untan los postes de los marcos y de las puertas. ¿Qué más iban a hacer? Dice también, como número 4, tienen que comer el cordero, tenía que ser asado, no hervido, asado, acompañado de hierbas amargas y pan sin levadura. O sea, el matzah, eso no lo dice en el siguiente versículo, en el versículo 8. Entonces, en esta secuencia que estamos considerando, que es ya la noche de guardar, acuérdense, ya están dentro, pero previo a ello tenían que estar marcadas con la sangre los postes y los marcos de puertas y ventanas. También asimismo, en la noche de guardar, dice: durante la noche se come la Pascua. La Pascua es el cordero con hierbas amargas y matzah. También dice, previo a ellos tenían que estar ellos preparados como quien va a salir deprisa de un lugar, es decir, con los zapatos puestos, o en ese caso las sandalias, el bastón en mano, con la ropa puesta. ¿Por qué? Porque había algo previsto para ellos. Ellos en ese momento no sabían qué iba a venir después, solamente lo estaban haciendo como un indicador del Eterno. Ellos tenían que hacer, que hacía actuar.
Nosotros ya como ya sabemos lo que va a salir va a pasar más adelante, por eso entendemos el que debían de estar preparados, pero ellos en ese momento no lo saben aún, sino solamente se les da la instrucción de que debían de estar con todo listo para poder salir. Luego dice ahí, otro mandamiento importante de esa noche es que los sobrantes del cordero se deben de quemar al amanecer. Éxodo 12:10. Ahora, esta Pascua, de acuerdo con lo que nos dice el texto, dice que debían de ser desde el día 14 al día 21. Por eso preguntamos cuántos días son de la Pascua. En Éxodo 12:18 dice: en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Aquí es muy importante observar que cuando nos dice aquí el día 14 del mes por la tarde, es entender que el inicio va a ser el día 14. ¿Por qué? Porque así es como se cuentan los días en el calendario hebreo. Acuérdense, cada día empieza por la tarde. Si lo viéramos al estilo gregoriano, como hoy en día, pues sí, por supuesto que entenderemos que es el 14 en la tarde cuando va a empezar el 15, pero no es así. La cuenta del día 14 es de acuerdo al calendario hebreo, cuando el calendario hebreo nos señala día que empieza desde la tarde. Por eso vamos a tomar en cuenta esta pregunta: ¿cuántos días son partiendo del día 14? Claro está que el día 14 lo empezamos a contar desde su inicio, finaliza el 13 para entrar el 14. Por esta cuestión vamos a marcar todos los días que dice el texto, el del 14 al 21. Ahí vamos a marcarlos. Ahí están del 14 al 21, y si los contamos, el 14 por sí solo cuenta como un día, porque empezó desde el día 13. Así sucesivamente contamos los demás días, y vamos a llegar a la cuenta de que ¿cuántos días son? Son 8 días. 8 días de la Pascua. De acuerdo con lo que dice Números 33:3, dice: de Ramesés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Entonces aquí es interesante porque dice aquí que salieron en el segundo día, y por eso mencionamos aquí, si el día 15 es el segundo día de la Pascua, luego entonces el primer día de la Pascua es, por supuesto, es el día 14, ¿sí? Vamos a ver una serie de textos, son en total 10 textos. Vamos a poner atención porque en todos ellos hace referencia a este momento tan particular. Y dice así, primer texto o versículo, dice Levítico 23:5: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua al Señor. Vamos a ver todos estos textos. Dice: hicieron la Pascua en el mes primero, a los 14 del día del mes. Nótese que en todos estos estamos buscándolos, estamos expresándolos aquí, y en todos ellos dicen que es a los 14 del mes, es la Pascua. Josué 5:10 igual nos está diciendo: y celebraron la Pascua a los 14 del mes. Vamos a ver el quinto texto, Josué 5:10, y nos dice: los hijos de Israel asentaron campamento en Gilgal, celebrando la Pascua a los 14 del día del mes. Uno más: entonces sacrificaron la Pascua a los 14 del mes segundo. Cuando están haciendo la Pascua, la segunda Pascua, también igual debe ser a los 14 del mes. En esta texto del segundo libro de las Crónicas 35:1, y Josías hizo Pascua al Señor en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 del mes primero. Y si se acordarán, esta Pascua, dice el texto, que fue pues ha sido de las más grandiosas, más esplendorosas Pascuas que jamás se había hecho en el pueblo de Israel.
tenemos así otro texto. Este es un texto muy, muy particular, muy importante. Dice, y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero. Y decimos que es un texto muy, muy particular y muy interesante por lo siguiente. Dice, en este texto en particular, permite que se derrumbe la opinión de algunos que dicen que en Babilonia se cambió el día 14 por el día 15. ¿Por qué? Porque esos de la transmigración ya habían regresado de Babilonia, y aún con todo y regreso de Babilonia, ellos están celebrando la Pascua el día 14, a inicios del 14. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver otros textos más. Este texto de Números 9:3 dice, el decimocuarto día de este mes, entre las 2 tardes, la haréis su tiempo conforme a todos sus ritos, conforme a todas sus leyes, la haréis. Y vuelve a decir que es el día 14. Lo remarcamos ahí, entre las 2 tardes. Esta parte de entre las 2 tardes es importante que quede muy clarito, porque hay quien dicen que se refiere a la tarde de un día y la otra tarde es a la tarde del otro día, pero no, es el momento del atardecer del mismo día. Entonces por eso vamos a considerar otras versiones para que quede esto más entendible. Y dice en esta versión de la Reina Valera, tomamos solamente esa porción, dice en el día 14 de este mes al atardecer. Esta otra versión dice el día 14 del primer mes empezaréis al atardecer. En esta versión internacional dice la celebraréis al atardecer del día 14. Entonces ahí ponemos una nota, un día empieza cuando el sol va ocultándose, y punto y aparte. Entonces de esta manera es como hay que entender entre las 2 tardes, con mucho detenimiento, sin agregarle más al contenido del mismo texto. Simplemente se refiere cuando va empezando el día. Entonces vamos a citar el 10º texto, y este es el de Ezequiel 45:21, y también no deja de ser importante, es muy muy importante, porque dice, el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, que será fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Aquí una anotación muy importante, y por eso ponemos mucho, pero mucho ojo. ¿Por qué ponemos esta aclaración o esta nota para resaltar el texto? Porque si leemos todo el capítulo 45 de Ezequiel, se está hablando de lo que se hará en el futuro. No es como los textos anteriores, que nos está hablando de acontecimientos pasados. No, esto dice a futuro. Léanlo con mucho detenimiento, este capítulo 45 de Ezequiel, y se van a dar cuenta que para cuando venga el Mesías se restablece la Pascua, y dice habrá de hacerse el día 14. Bien, vamos a retomar de vuelta en donde estábamos, de esa Pascua que comieron los israelitas. Y dice, mientras ellos comían el cordero asado, había angustia en las moradas de los no israelitas, egipcios y otras etnias. Es decir, este momento de la Pascua lo podemos ver desde dos cristales. Un cristal será que los hijos de Israel dentro de la morada comían con gozo, con entusiasmo, con esperanzas de algo que Dios les iba a dar. Pero los egipcios que estaban afuera, y las otras etnias, porque había muchos extranjeros, en ellos había angustia porque había el fallecimiento de los primogénitos. Entonces por eso para algunos, como lo mencionamos en el tema del destructor, para algunos son ángeles malos, pero para el texto bíblico en sí fue un ángel enviado del Eterno para cumplir con su voluntad. Entonces dice aquí que por eso el faraón decide correrlos prácticamente al pueblo de Israel, a dejarlos ir,
de acuerdo con lo que dice Éxodo 12, 30 al 32. Y dice aquí el texto, una orden muy importante: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Toda la noche se tenía que guardar, tenían que estar ahí dedicándose pues a comer, tal vez a dialogar, platicar, cambiar ideas. Y dice aquí, vamos a tomar esta palabra que nos menciona aquí de mañana, y esta de mañana la vamos a desglosar a partir del término hebreo que es boker, y esta palabra boker es una palabra trigramatón, donde hay 3 consonantes, donde la primera es una bet, una kuf y una resh. Algunos me han preguntado que por qué detallo las letras del hebreo, y pues eso es solamente para familiarizarnos con lo hebreo, con las palabras hebreas, porque nos dejan un significado muy importante. En este caso vamos a ver que esta palabra boker dice así, dice el término boker se traduce mañana, pero en la mayoría de los casos no son en el sentido de un día después de hoy como en el vocablo anterior. Dice, tampoco se refiere al tiempo entre la salida del sol y al mediodía como en castellano. Concretamente, boker señala el periodo entre el final de la noche y el comienzo del día. Esto es importantísimo porque de aquí que lo que yo les mencionaba, que cuando dice al atardecer, vamos a ver ahí que cuando se refiere entre las 2 tardes, simplemente hay que entenderlo como al atardecer. En este caso, cuando se refiere a lo que es la mañana, en boker dice que se debe de apreciar bien que es cuando está finalizando la noche y empieza el día. Por eso cuando los israelitas se les está diciendo que salgan hasta la mañana, no es hasta otro día completamente, sino es cuando va a aparecer de vuelta el sol. Y dice aquí, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Dios trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Éxodo 10:3. Entonces aquí en este otro texto se aprecian las 2 partes del día, la noche y la mañana. Entonces dice aquí que cuando salen de la mañana hay una actividad intensa en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos van a despojar a los egipcios. Acuérdense que el mandamiento les dice que vayan y demanden a los egipcios lo que es de valor. Entonces dice aquí, los israelitas tomaron sus ganados para salir, es un pueblo ganadero. Y dice, los egipcios apremian a los israelitas a salir. Había gran temor en los egipcios. Salen con sus masas en sábanas. Aquí es interesante porque cuando dice salen en sus sábanas, dice sin leudar, porque el proceso de leudar solamente era amasar con agua y todo lo que hay en el aire, las levaduras que son hongos, son las que entran a la masa y esponjan la masa. Entonces ellos solamente, dice que solamente tenían sus masas en sus sábanas, y es así como salen. Y no es como pensamos hoy en día que para preparar un pan, quienes lo elaboran tienen que agregarle la levadura. La levadura ya está en el aire, solamente tenían que amasar con masas húmedas y esperar que la levadura caiga del aire que tenemos alrededor. Y luego dice aquí, les entregan a los israelitas toda clase de objetos de valor como oro y plata. Y dice, solo tuvieron tiempo de cocer tortas sin levadura. Entonces eso es algo que va ocurriendo en el pueblo de Israel. Y dice aquí en este texto de Éxodo 12:37, y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños.
¿Qué significa esto? Que les ganó el tiempo y salieron ya empezado el siguiente día. Es decir, el salir, es cierto que ya tenían las sandalias en sus pies, que tenía la ropa puesta y que algunos pensarán todo solamente era salir y ya. No, porque tenían que hacer dos cosas: llevarse sus pertenencias y además pedir al pueblo egipcio que les dieran oro y plata, acuérdense. Entonces, no era cosa sencilla, porque ellos, acuérdense que están en un punto y los egipcios están en otro punto donde ellos tenían que ir y demandar esa parte valiosa que les está encargando el Eterno, y por supuesto que no iba a ser cosa fácil. Entonces se llevaron todo ese día, y ya empezado el siguiente día, que es el día cual dice el 33:3 exacto. Por eso dice: de Ramesés partieron en el día primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Es decir, toda la noche ya dijimos qué ocurrió, cómo hasta la mañana salen para poderse llevar sus cosas, pedir todo lo de los egipcios. Toda esa fue la parte clara del día 14. Y ya al atardecer, cuando ya estaba empezando el día 15, que es el siguiente día, el día segundo de la Pascua, es cuando ellos salen. Y salen precisamente a hacer un recorrido extraordinario, donde primero iban, por supuesto, que a atravesar el Mar Rojo para hacer la travesía hacia la tierra prometida. Entonces dice aquí: ¿por qué se habla de 7 días y no de 8? ¿Por qué? Ya vimos que el texto dice que, y ya lo contabilizamos, dice que son 8. Pero entonces ahí dice que el texto, de acuerdo a lo que vimos, que son 7. Y dice: la solemnidad de las cabañas, vamos a poner un ejemplo de las cabañas. Dice: la harás por 7 días, cuando hubieres hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Vamos a ver 16:15 de Deuteronomio. Sin embargo, ¿qué hacemos? Guardamos 8 días de cabañas. ¿Por qué lo hacemos? Vamos a entrar a esta cuestión de que tiene que haber una consecuencia de algo que pasa después, y por eso decimos no hay efecto sin causa. ¿Por qué decimos esto? Porque, siguiendo hablando del ejemplo de las cabañas, en Números 29:12, hablando de esas cabañas, dice Deuteronomio 16:13, leyéndolo completamente, resumimos aquí para no abreviar tiempo. Dice: habla del séptimo día de cabañas. En Nehemías 8:18 nos comenta así el texto al final: e hicieron la solemnidad por 7 días, y al octavo día congregación según el rito. Sí, aquí es interesante porque siempre en la fiesta de las cabañas habla que es de 7 días, pero de acuerdo con este texto de Nehemías, aquí sí expresa que son 8. Por eso decimos que, dando la explicación de por qué los 8 días de cabaña, siempre llegamos a la conclusión de que no hay efecto sin causa. Vamos a ver si podemos ser un poco más claros con esto. Y decimos ahí, explicamos que el octavo día es el recogimiento de los frutos, como una representación del reino eternal. Y decimos los 7 días de cabañas es la causa, y el octavo día es el efecto. ¿Sí? Vamos a poner una analogía, ¿qué les parece? Para ver cómo entender el efecto sin causa y cómo lo aplicamos a la fiesta de la Pascua. Porque efectivamente dice que son 7, pero contando del 14 al 21, como ya lo vimos, son 8. Entonces, dice aquí, vamos a poner una analogía,
y vamos a platicarlo de este modo. Escena 1. Vemos a una persona que está con la ropa manchada de mole o qué les parece, un michote, algo así. Y en el primer acto vemos a una señora que se impacta de mirar la camisa de su hijo, y se trata de su hijo, y más se molesta por la actitud del chico. Ahí vemos al chico, si lo damos cuenta, como que no se ve preocupado el muchacho, y es lo que le molesta más a la mamá. Escena 2. El muchacho afirma que así le dio la camisa a su mamá. Tremendo esto, que la mamá tenga que recurrir a esto por el coraje que le da. Y vemos en una escena 3 que la mamá, pues en el lugar donde estaban, para beneficio de la mamá, había cámaras, y vemos ahí algo donde sí se está viendo que no es que le haya dado así la camisa, sino que está haciendo el muchacho. Tal vez no quería ir al evento tan especial de la mamá, y dice ahí: el muchacho fue captado por la cámara, y por lo tanto decimos, no hay efecto sin causa. ¿A qué nos referimos? En este caso del muchacho, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Pues vemos que el chico a propósito se echó eso de color rojo, quizás comida, quizás algún otro colorante, porque no quiere ir a la fiesta. Entonces él está provocando algo, y por supuesto que la causa era esa, que él no quería ir, y como no quería ir, por eso tomó esas medidas de hacerlo de esa forma. Entonces esto sin duda que le trajo una reprimenda tremenda a ese muchacho. Ya nos acordamos del de hecho. Y dice aquí, vamos a regresar a la Pascua. En la Pascua, ¿cuál es la causa y el efecto? Ponemos punto 1, iniciamos. El inicio de la fiesta con el día 14, esa es la causa. Es decir, cuando en la 10ª plaga les está diciendo el Eterno que iba a venir la muerte de los primogénitos, esto es lo que va a derivar a todo lo que va a venir subsecuentemente. Aquellos estén encerrados en su casa, aquellos estén preparándose en la noche, a que Dios les diga que van a salir con todos los preparativos ya listos. Eso va a ser la causa. Entonces, ¿y el efecto cuál es? Pues los 7 días de panes ácimos. A eso le vamos a llamar el efecto. Entonces, aquí lo primordial es sin duda el día 14, lo que motiva o el motor de todo lo demás. Entonces, para el texto mismo, esta es la parte crucial, porque no iban a hacer actividad, sino más que estar en su casa. Y claro, al día siguiente hacer lo que ya dijimos, de salir de su casa, de mandar a los egipcios los tesoros, todo lo valioso para que ellos pudieran salir a la tierra prometida. Y entonces vamos con esta interrogante: ¿se cambió el 14 al 15 al salir de Babilonia? Ya dijimos que no. Sí, así se ha manejado por mucho tiempo, pero claro es que no hay un fundamento, sino por el contrario. En Esdras 6:19, y dice: los de la transmigración hicieron Pascua a los 14 del mes primero. Pero entonces, esto de si se ha cambiado el 14 por el 15, ¿sí existe? ¿O solamente en los días que vivimos? En el texto por sí mismo sí podemos apreciar que sí se maneja que hay un cambio del 14 por el 15. ¿Dónde lo vemos? Dice aquí: hay evidencias del cambio del 14 al 15
Se ve que sí, de acuerdo con lo que dice Juan 19:31. ¿Por qué? Porque el maestro conjunto con sus discípulos, ellos están celebrando su Pascua. Pasaron toda la noche, están con el Señor, se establece comen los panes con el cordero, y también ellos, en ese mismo momento, dice el texto que se establece la Pascua de Jesús, donde los emblemas de la sangre y el cuerpo tienen su representación en el pan y en el vino respectivamente, y es cuando también se establece precisamente lo que es el lavatorio de pies, y en esa noche es cuando es entregado el maestro. Entonces todo eso corresponde a lo que habían preparado allá en Egipto, y en la parte clara, en la noche, parte de la noche y la parte clara, es cuando ellos están, los judíos junto con los romanos, juzgando al maestro, que viene siendo todavía la parte clara del día 14, y la evidencia es esta, porque dice aquí, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se quebrase las piernas y fuese quitado. Esta es la evidencia que vemos en el texto, donde sí se cambió esa parte importante, que debía ser más importante el día 14 que el 15, aquí lo vemos en este texto. Ahora, ¿cuándo se cambió? Legalmente no hay elementos para afirmarlo cuándo. No hay un registro en la historia donde se nos diga esto. Lo cierto es que sí podemos decir es que fue después de la salida de Egipto. Entonces vamos a poner mucha atención a este día tan primordial que es el 14, y si nuestro tema se titula 14 o 15, pues el 14 será en este caso lo primordial de la causa de la primer fiesta, y el 15 pues será la parte complementaria de este evento tan importante.